Bueno, nos dice que hay un tanque que tiene 8 metros de diámetro y 1,5 metros de profundidad. Para llenarlo se va a utilizar una bomba centrífuga. Se pide determinar lo siguiente. Bueno, acá nos muestra el tanque y nos pide primero la cantidad de agua necesaria para llenar completamente el tanque en metros cuadrados y en litros. Eh, bien, bueno, ¿qué se les ocurre que debería ser lo primero que tendríamos que hacer con esto? Sacar el volumen. Sí, exacto. Bueno, entonces vamos a hacer el volumen. Esto sería un cilindro, que vendría a ser la base, que es un círculo, por la altura. Entonces vamos a hacer... Acá me pongo... sería pi por radio cuadrado es el área del círculo, que en este caso sería la base. Y eso lo vamos a hacer por la altura. Entonces nos quedaría... Esto también se puede averiguar con el diámetro, ¿no? sí, lo que pasa es que si haces diámetro tenés que hacer diámetro al cuadrado sobre 4. Sí. Pero sí, se puede. Eh, nos queda pi por el radio, que sería 4 metros, porque es la mitad del diámetro. Bueno, acá sería corchete en lugar de paréntesis. Pasa que no sé cómo se hacen en este teclado los corchetes. Ah, mira, está. Pi por radio cuadrado por la altura, que dijimos que era 1,5. ¿Cuánto les da eso? 75,39 medio. Sí, me dio lo mismo. Bien, ¿y esto en qué unidad iría? Metros cúbicos. Bien, sí. Metros cúbicos. Bueno, entonces la pregunta sería cómo hacemos para pasar esto. Ah, no, bueno, perdón. Esto es lo que nos pedía en realidad, acá. Era, sí, está bien, metros cúbicos. Y nos pide después en litros. Nosotros para eso deberíamos tener, digamos, la, la correlación entre litros y metros cúbicos. ¿Alguno se acuerda cuál es? ¿La buscó? ¿Tiene idea? Eh, un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿puede ser? Sí, Vale, usted sí. sí, Ujú. sí. Es eso. 1000 litros. Entonces, 75,39 metros cúbicos. Y ahí hacemos regla de 3 y nos queda 75,39 por 1000 dividido 1 nos da 75.390 litros. Entonces, bueno, esas serían las dos respuestas que nos piden el A. Bien, el B nos dice: si se pretende llenarlo completamente de agua en un plazo máximo de 12 horas, ¿cuál es el mínimo caudal que deberá poder entregar la bomba? Expresar el caudal en metros cúbicos sobre segundo y en litros sobre hora.
Bien. No sé si estuvieron hojeando más o menos el apunte. Que acá cuando entramos en la parte de fluidos en movimiento, nos habla, bueno, en una parte nos habla de la ecuación de continuidad, que eso después lo vamos a ver bien en otro momento. Pero una de las primeras cosas que define, no sé si estaba más arriba o si lo hace después. No, creo que lo hace después. Es el tema del caudal. El caudal es volumen sobre tiempo. Y después vamos a ver también que se puede definir como área por velocidad. Eso lo vamos a ver después. Pero en principio se puede definir como volumen sobre tiempo. Entonces hacemos caudal igual a volumen sobre tiempo. Entonces si lo hacemos en metros cúbicos sobre segundo, nos quedarían 75,39 metros cúbicos sobre la cantidad de segundos, que acá nos pide 12 horas. Entonces, ¿cuánto sería? 12 horas por 60 por 60, ¿no? O sea, 60 segundos por 60 minutos por 12 horas. 43.200 segundos. Clau, ¿por qué pusiste 12 por 60 por 60? Porque serían 60 segundos por 60 minutos por 12 horas. O sea, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces hacemos esta multiplicación y nos queda la cantidad de segundos que tienen 12 horas. Que es lo que nos pide acá. Ah, listo, listo. O sea, acá lo que nos dice es cómo hacemos para llenarlo en 12 horas. Entonces acá nosotros como tiempo tomamos 12 horas. Para saber cuál tiene que ser como mínimo el caudal de esa bomba. ¿Esto cuánto les dio? 1,74. 0,0017. Uy. ¿Cómo? Sí, 0,0017. A mí también 0,0. ¿Así les dio? No, sí, no. No, A mí me dio 0,0017. Claro, Ah, con un cero. 0 de... Ahí. 0,0017. Claro. Sí. Bien. Clau, es 1,74 por 10 a la menos 3. ¿No le faltaría un 0? 1,74 por 10 a la menos 3. No, está bien. Es lo mismo, porque si la coma estaría acá, se corre 3. Ah, bueno. O sea, lo pueden poner perfecto. así o lo pueden poner como 1,74 por 10 a la menos 3. Sería lo mismo. Cualquiera de los dos va a estar bien. Y la unidad es metros sobre segundo. Metro cúbico sobre segundo. Bueno, y después en litros sobre hora. Nos quedaría el volumen sería 75.390 litros sobre 12 horas. ¿Y esto cuánto les da? O sea, acá volvemos a hacer lo mismo, pero con la otra unidad que nos pide. $6.282,5. 6.282,5. Bien, y esto sería entonces litros sobre hora.
Bueno, entonces ahí tenemos las dos respuestas. Bien. Después nos dice que para vaciarlo tiene un tapón que tiene un orificio de 50 milímetros de diámetro sobre la pared del fondo del tanque con un tapón, que sería ese de ahí. Y nos pregunta cuál es la fuerza neta que actúa sobre el tapón. Bueno, ¿qué fórmula se les ocurre que deberíamos usar acá para sacar la fuerza que actúa sobre el tapón? Yo despejé una fórmula de presión, que es presión, fuerza dividido superficie, ¿puede ser? Sí, perfecto. Es raro que pidan esto. ¿Cómo? La profe en la clase del miércoles nos dijo esa fórmula. Sí, 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 es esta. Es raro que el ejercicio pida la fuerza, porque la magnitud fuerza no se usa mucho en este tema. Pero bueno, digamos, la forma de relacionarlos con esto, presión igual a fuerza sobre superficie. Que es eso que nos decía la punta, digamos, de que vos si tenés una fuerza distribuida en una gran superficie, va a ejercer poca presión. En cambio, si está en poca superficie, va a ejercer mucha presión. Sería el ejemplo ese que teníamos de que había un globo, creo que estaba por acá. Bueno, no sé en qué parte estaba. Acá. Del globo que como estaban distribuido en muchos clavos, que en sí vos sumabas y era mucha superficie, hacía que no se pinche. No sé qué tan real sea esto, o sea, yo lo veo y no me lo creo mucho, pero bueno. Bueno, volviendo acá. Está bien, sería esa fórmula. ¿Y cómo hacemos para...? Bueno, la superficie la podemos sacar directamente con el ancho del tapón. Entonces la superficie sería de nuevo pi por radio al cuadrado. Por un círculo. Claro. Entonces nos quedaría pi por ¿cuánto? Si tiene 50 milímetros de diámetro, sería la mitad. 0,1 puede ser. Exacto, sería 0,025 metros. Eso sería los 25 milímetros pasados a metros. Sería 25 dividido 1000. Y esto va al cuadrado. Bien. ¿Cuánto les da Pero esto? ¿no sería 0,05? No, porque es la mitad. Nosotros tenemos que usar Sí, el radio. Acá sería 50 claro. milímetros de diámetro, pero nosotros vamos a usar el radio, o sea, la mitad. O pueden hacer lo que habían dicho antes, hacer pi por diámetro al cuadrado sobre 4. También pueden hacer eso. ¿Cuánto les da esto? Cero coma 00196. 190. 6. Bien. Bueno, buenísimo. Serían metros cuadrados. Bueno. Digamos, nosotros de acá lo que queremos sacar, siempre, esto es algo más general para toda la materia. Algo que a mí por lo menos siempre me ayuda en materias así es, cuando tenemos una fórmula, digamos, poder ver qué es lo que yo tengo que sacar, digamos, cuál es la incógnita. Que en este caso sería la fuerza, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo. Y eso te ayuda a decir, bueno, yo entonces necesito sacar todo lo otro.
para poder llegar a eso. En este caso, ahí sacamos la superficie, o sea que ahora tenemos que sacar la presión. ¿Cómo podemos sacar la presión? La densidad por la gravedad por la altura. Bien, exacto. En este caso, tenemos que usar sí o sí la manométrica, porque obviamente la presión atmosférica va a estar en ambos lados, va a estar de adentro y de afuera, o sea que no va a sumar fuerza a eso. Entonces, ¿se acuerdan que la fórmula en un momento parecía como P0 más densidad por gravedad por altura? Bueno, en este caso el P0 no va, porque vamos a usar la manométrica, o sea, sin considerar la fuerza, perdón, la presión atmosférica. Y sería entonces, como dijeron recién, la densidad, creo que la venían haciendo así, ¿no? La densidad. Porque siempre cambian el Sí, algo así. por H. Sí, algo así porque me salió horrible. Densidad por altura por gravedad. Entonces sería la densidad del agua, o sea, 1000 kilogramos sobre metro cuadrado, perdón, cúbico. ¿La altura cuál sería? 1,5 metros. Bien. Por 1,5 por la gravedad, que es siempre la misma, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? 14. ¿Cómo? 14.700. Bien. Buenísimo. ¿Y esto en qué unidad va? Pascales. Bien. Al toque. Buenísimo. Bueno, entonces con esto lo que vamos a hacer ahora es despejar la fuerza. Nos va a quedar la fuerza igual a presión por superficie. Entonces sería 14.700 pascales por 0,00196 metros cuadrados. $28,812. Bien, y esto iría en Newton, que simboliza así, N. ¿No es 96 en vez de 94? Sí, perdón, mala mía. Bueno, no sé si cambia el resultado o si ya habían tomado 96 ahí. Ah, ya había tomado 26. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, no sé si ahora quieren hacer alguna consulta de esto, o si más o menos están entendiendo. No, se entendían. Bueno, buenísimo. Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, dice el D. ¿A qué velocidad comenzará a salir el agua por ese orificio cuando se retire el tapón? ¿Cuál será el caudal de salida correspondiente a esa velocidad? Para responder, realizar un corte esquemático que detalle la situación. Bueno, el corte no lo voy a hacer ahora, pero bueno, sería básicamente, digamos, dibujar el corte del tanque. O sea, van a tener que ponerle todas las medidas que correspondan. Que va a ser así, una cosa medio así, ¿no? Con la medida 1,5, 8. Y en algún lugar de eso aparece el tapón, ahí abajo, ¿no? Y nos dice, bueno, ¿a qué velocidad comenzará a salir el agua por ese orificio cuando se retire el tapón? Entonces, ¿cómo se le ocurre que podríamos sacar eso?
acuérdense que nosotros tenemos acá, en el apunte, está la ecuación de continuidad, que básicamente lo que dice es que en una tubería cualquiera, el área por la velocidad, por la velocidad se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Porque en realidad también lo que sí o sí se tiene que mantener constante siempre es el caudal. O sea, el caudal no puede cambiar dentro de un tubo, porque implicaría que haya habido nada, que haya desaparecido materia, básicamente. Principalmente porque es un fluido que es un flujo estacionario, o sea que es todo continuo. Entonces, si se agranda el área, tiene que disminuir la velocidad. Y si se achica el área, tiene que aumentar la velocidad. Ahora eso, bueno, acá hay una serie de cuentas que va haciendo para llegar a esto, pero básicamente el caudal se puede expresar como como volumen sobre tiempo, pero se puede expresar también como área por velocidad. Entonces, Podemos despejar la velocidad con eso. exactamente. Entonces, tenemos que el caudal puede ser volumen sobre tiempo, o puede ser también área por velocidad. Entonces nosotros el caudal lo teníamos acá arriba, en metro cúbico sobre segundo. Y la superficie del tapón sería en este caso, porque es el lugar por donde va a pasar esa agua, va a ser ese que tenemos acá. Entonces, si despejamos, en este caso lo que nos está pidiendo es la velocidad, sería esto acá. Entonces nos queda la velocidad, o sea, en este caso, digamos, la fórmula que vamos a tomar es caudal igual a área por velocidad. Entonces pasamos el área dividiendo y nos queda velocidad igual a caudal sobre área. Entonces sería 0,0017 metros cuadrados sobre segundo. Sobre el área que dijimos que era 0,00196 metros cuadrados. Un número 0,8673469469. Bueno, igual, bánquenme un segundo, porque ahora me agarró una duda con esto. Claro, porque en realidad, perdón, yo acá me confundí. En realidad, fíjense que el caudal, ese que nosotros tomamos, es el caudal si se utiliza una bomba de agua. Pero en este caso no hay una bomba, en este caso es cuando se retira el tapón, es el agua que sale, digamos, por la presión que ejerce el propio agua. O sea que en realidad no deberíamos tomar no deberíamos usar esto. Yo acá me parece que me confundí. Porque digamos, no es lo mismo la presión que se genera naturalmente por el peso del agua que hace salir el agua por acá, que la presión que generaría una bomba, que haría que haya un caudal mayor. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer, me parece, es usar la fórmula de Bernoulli. No sé si la llegaron a ver en clases. Sí. Sería esta de acá, digamos. Bueno, esto tiene un montón de teoría que después... nada, está bueno verla porque
porque bueno, nada, eso después siempre lo toman en las finales, bien de qué significa cada una de estas cosas. Esta sería la ecuación de Bernoulli, digamos. Y es digamos, la que más se usa sería en este tema. Sobre todo lo que es fluidos en movimiento. Que ahí se las explico si quieren, para ver bien de qué se trata. O sea, básicamente lo que nos dice la fórmula esta es que cuando tenemos un fluido que está en movimiento, si nosotros consideramos un punto 1 y un punto 2, el punto 1 por ejemplo acá y el punto 2 acá, la sumatoria de presión sobre densidad por gravedad más velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad más la altura, la sumatoria de todo eso va a ser igual en ambos puntos. De hecho, lo que dice la fórmula es que eso va a ser constante a lo largo de toda una cañería. Entonces, cuando nosotros nos pide un ejercicio así, como este, donde tenemos un tanque... Bueno, esto lo voy a buscar así podemos hacerlo para poder explicar bien cómo sería eso. O sea, nosotros si tuviéramos el agua que llega hasta ahí, vamos a tener un punto 1 acá arriba, en la superficie de ese tanque, y un punto 2 en la salida del tapón. Entonces, digamos, básicamente lo que haríamos es plantear que esta ecuación se mantiene digamos, entre el punto 1 y el punto 2 de esto. Entonces, básicamente, para entender un poco en qué consiste esta ecuación, fíjense que cada lado de la ecuación tiene tres partes, tiene tres términos. Entonces, básicamente, el primer término siempre corresponde a lo que es la presión, porque fíjense que la densidad por la gravedad va a ser siempre igual. Siempre que hablemos de agua va a ser 1000 y la gravedad va a ser 9,8. Entonces lo que puede cambiar es la presión. En el segundo, lo mismo, lo que puede cambiar es la velocidad. Es la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. La gravedad va a ser siempre igual. Y el tercer término depende de la altura. Y en el segundo lo mismo. Entonces nosotros podemos agarrar y, por ejemplo, en el punto 1, nosotros sabemos que la presión es 0. Porque es la presión atmosférica. Eso es como es un punto que está en el ambiente libre, va a ser 0. Entonces directamente podemos agarrar y tachar ese término. La velocidad en el punto 1 va a ser 0 también, porque está en reposo. O sea que de nuevo ese término lo tachamos. Y la altura va a ser 1,5. Bien, en el punto 2, la presión, ojo con esto porque nosotros acá sacamos que la presión era 14.700 pascales a ese lugar, pero esa presión estaba ahí cuando estaba puesto el tapón. Una vez que yo saco el tapón, que en realidad empieza a salir agua por ahí, o sea acá empieza a salir agua, digamos, la presión va a ser 0, va a ser la atmosférica, porque eso ya pasa a estar abierto al ambiente exterior. Bien, la velocidad en 2, sí va a haber velocidad, porque el agua sería una determinada velocidad, pero no la sabemos todavía. De Clau, hecho, ¿puedes repetir por qué tachaste el primer término? el de presión 2, Sí. sí, porque digamos, si bien en el punto 2 nosotros habíamos calculado una presión, esa presión estaba cuando estaba el tapón puesto. Pero en el momento que nosotros sacamos ese tapón y que empieza a salir el agua, como esa agua, digamos, ya está en el ambiente exterior, la presión ahí va a ser la presión atmosférica. O sea, una vez que el agua ya salió del tanque, ya la presión es la atmosférica. Entonces la consideramos también 0. En este caso. Ah, perfecto. La velocidad 2 Gracias. va a ser la que nosotros tenemos que sacar. O sea que es lo que nos pide, va a ser la incógnita. Y la altura 2 la vamos a considerar 0. Porque si hasta acá era 1,5, significa que acá estamos a la altura 0. O sea que este término también lo podemos tachar.
O sea que en definitiva nos va a quedar, pasado en limpio, nos va a quedar 1,5 metros igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar la velocidad 2. 2 por 9,8 metros sobre segundo, perdón, esto era segundo. Sobre segundo al cuadrado, lo pasamos multiplicando. Entonces nos va a quedar que la velocidad 2 al cuadrado es igual a 1,5 metros por 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. 29,4. Perdón, yo lo voy a hacer todo de una, así ya queda la fórmula. Y por último pasamos el cuadrado el cuadrado lo pasamos como raíz. Y nos va a quedar ahí. ¿Cuánto me dijiste? Perdón, el cuadrado en metro sobre segundo. Sería metro cuadrado sobre segundo, ¿no? ¿Cuál? En el término de la gravedad. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Sería metro cuadrado sobre segundo, ¿no? No, es metros sobre segundo cuadrado. Porque es una unidad de aceleración. Se mide así. No, adentro de 29,4. 29,4. Bien. Esto acá sí sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y después la raíz de eso, ¿cuánto les dan? 5,4. Buenísimo. Y nos quedan metros sobre segundo. Eso sería la velocidad de salida. Y después nos pregunta, esta fue la pregunta que a mí me despistó antes cuando la leí, porque es verdad, el caudal no va a ser el mismo que antes. Dice, ¿cuál será el caudal de salida correspondiente a esa velocidad? Entonces ahí volvemos a la fórmula esa que teníamos antes, que era caudal igual a área por velocidad. Entonces ahora sí, la superficie era 0,00196 metro cuadrado por 5,4 metros sobre segundo. O sea, la superficie del orificio por la velocidad de salida. 0,01 me dio. Bien. Y este iría en metros cúbicos sobre segundo. Clau, antes de que avancemos, Sí. quería preguntar ¿por qué se tacha la altura en el segundo punto? Se tacha la altura porque en realidad la altura que nosotros ponemos, tanto en un término como en el otro, depende del eje de referencia que nosotros tomemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el eje de referencia la base del tanque, el punto 1 va a estar a 1,5 y el punto 2 va a estar a 0. A 0 metros. ¿Y por qué no más arriba, por ejemplo? Sí, lo podrías hacer. Pasa que generalmente lo que se hace es tomarlo en el punto más que tengas más abajo. O sea, en el punto 2 se suele poner. Pero si vos lo pusieras acá, por ejemplo, lo que te pasaría es que tacharías el H1, lo tacharías, porque te quedaría 0. Y el otro te quedaría menos 1,5, el H2.
Claro, la profe nos dijo que teníamos que tomar el de abajo porque si no da negativo. Sí, es lo mismo en realidad, porque si te diera menos 1,5, lo pasas sumando del otro lado y listo. Se puede hacer igual, o sea, donde lo pongan ustedes lo mismo. Lo importante es que lo pongan a un lado y que la altura de uno con respecto al otro sea respecto al mismo eje. Tanto el punto 1 como el punto Claro. 2. Bien. O sea, acá obviamente el tapón yo lo puse un poquito más arriba, pero bueno, se supone que la altura es 0, digamos, está prácticamente ahí. Bueno, y el punto E nos dice: la velocidad y el caudal calculados en el apartado anterior se mantienen constantes durante todo el tiempo de vaciado. Justifique su respuesta. Bueno, en realidad este es más teórica. No sé, ¿a usted qué les parece? ¿De qué depende en este caso la velocidad y el caudal de salida? O sea, el caudal, por ejemplo... Creo que la velocidad se mantiene y el caudal no. ¿Cómo? Perdón, no Que escuché. creo que la velocidad se mantiene y el caudal no. A ver, vamos a pensarlo así. Puede ser. El caudal, vamos atrás para adelante. El caudal, ¿de qué depende? Del área y de la velocidad. O sea que el área no va a cambiar nunca. Y la velocidad, bueno, ahora vemos si cambia o no. Pero básicamente el caudal va a cambiar si cambia la velocidad. O sea que en principio o cambian las dos o no cambia ninguna. A su vez, la velocidad, ¿de qué depende? De esta fórmula. Donde acá la velocidad, digamos, la tenemos de este lado y la altura de este lado. ¿Y esto qué es? Es la altura de agua que tenemos acá. O sea que en realidad, si la altura va bajando, eso va a hacer que cambie la velocidad. Y si la velocidad cambia, eso va a hacer que cambie el caudal. O sea que la respuesta sería que sí, que cambian las dos. O sea que no van a ser constantes, digamos. ¿Se entiende más o menos? Sería porque la profundidad no es la misma, o sea, es menor. Claro, sí, yo creo que la respuesta sería que, o sea que al ir vaciándose o sea, no son constantes porque al ir vaciándose el tanque, va disminuyendo la altura de la columna de agua que tenemos en cada momento. Y al modificarse la altura de la columna de agua por la fórmula de Bernoulli, cambia la velocidad, o sea, la velocidad va a ir disminuyendo, porque si, digamos, si acá se disminuye este término, se va a disminuir también este. O sea, al disminuir la altura va a disminuir la velocidad. Y al disminuir la velocidad va a disminuir el caudal. O sea, cuando eso esté, por ejemplo, en 1 metro, en lugar de 1,5, toda esta fórmula nos va a dar distinto. Porque acá en lugar de 1,5 vamos a tener 1 metro. O sea que va a dar menos. Y eso va a hacer que cambie esto acá. No sé si quieren preguntar algo más. Creo que haga otro ejercicio. ¿Cómo? Creo que no. No, flashé, perdón. No, sí, era ese ahí. Es cortito, este. Es cortito, pero igualmente tiene un montón de conceptos nuevos y fórmulas nuevas. Bueno, no sé si... Yo por mí no Bueno, entendí bastante. bueno, buenísimo. Bueno, lo dejo un toque por si alguno quiere anotar bien las cosas. Después, o sea, yo, digamos, más para los que por ahí ya quedaron rendidos en diciembre y eso, o sea, hay un montón de ejercicios, por ejemplo, de fluidos en reposo que no están en los trabajos prácticos, pero que después sí los toman en general. Que nada, por ahí si, digamos, si alguno tiene pensado rendir en diciembre, por ahí pueden ir si quieren. O sea, nosotros después, desde el ALDE, vamos a seguir haciendo grupo de estudio para diciembre, para las mesas, para los que la quieran rendir. Pero si alguno quiere ir viéndolo, y quieren de última en el próximo grupo de estudio ir preguntando si algo no les salió,
Fíjense que acá hay un montón. Por ejemplo, el 6. O también el... ¿dónde está? Bueno, había uno que era para medir un... Bueno, igualmente todos estos están buenos para hacer. Y son cosas que generalmente toman. Y que se resuelven todos con esta fórmula. Con la de... ¿Dónde está? Esta acá. Presión igual a densidad por altura por gravedad. Lo que es fluido en reposo se resuelve casi todo con eso. Pero tiene su complejidad en saber cómo plantearlo. Entonces nada, según lo que quiere ir viendo. O también cuando les piden hacer los... Creo que es acá. Bueno, o sea, hay algunos que por ejemplo piden hacer un diagrama de presiones en las paredes y el fondo de una pileta, por ejemplo. Y eso también se resuelve con esa fórmula, pero bueno, tiene su complejidad por ahí que está bueno ir practicando más si tienen pensado rendir. O sea, lo que tiene ahora es que en diciembre tenemos 4 mesas en total, en noviembre y diciembre. O sea, por ejemplo, la de física, la primera mesa de física sería el 11 de noviembre, porque se rinde los miércoles. Entonces nada, bueno, si alguno quería ir viéndolo, porque me parece que los trabajos prácticos están dejando de lado un montón de ejercicios que por ahí son importantes, que no sé, capaz lo están viendo en clases, pero bueno, parece que uno tenía una duda y eso también lo podemos ver en los grupos. ¿Cómo sería una mesa de física? ¿Sería solo un tema o No, son todos los temas. todos los temas? Ok. Sí, sí. Sí, siempre, bueno, hay que ver cómo lo hacen ahora virtual, pero siempre generalmente toman, si es regular, toman práctica y después la teoría. Son como dos partes separadas. Y cada una son, poner 5 ejercicios. O sea, bueno, 5 ejercicios de práctica, que son así como estos de acá del apunte más o menos. Una cosa así. Y después, si aprobas esa parte, pasás a la teoría, son 5 ejercicios de teoría. Que también son preguntas así más o menos cortas, pero bueno, hay que... Como esto acá, Clau, no sé, como el 10. Perdón que te interrumpan, en Sí. el chat te preguntaron algo. A ver, perdón. Sí, la E. Ah, dale, Ulises. Sí, el E. Bueno, yo igual esta hora después lo voy a tratar de subirlo lo antes posible el video. Pero digamos, básicamente me parece que... O sea, la respuesta es que no se mantienen constantes. Sino que a medida que va disminuyendo la altura de la columna de agua sobre el tapón, o sea, a medida que va disminuyendo el nivel de agua, disminuye la altura, y eso hace que disminuya la velocidad por la fórmula de Bernoulli, y a su vez eso hace que disminuya el caudal por la fórmula esta que tenemos acá. Siempre si usted lo pueden explicar con las fórmulas, siempre es mejor. Pero fíjense que acá en esta fórmula, si baja esto, va a bajar esto sí o sí, porque están en lados opuestos de la fórmula. Y acá lo mismo, si baja la velocidad, como el área es constante, va a bajar el caudal. Claro, sí, el proceso es ese. Disminuye el agua, entonces eso hace que disminuya la velocidad y eso hace que disminuya el caudal. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, nada, entonces estaríamos por ahí. Cualquier duda que tengan pueden mandar ahí también por el grupo y lo vamos viendo. Dale, Bueno, gracias, Clau. muchas gracias, Clau. Dale, nos vemos. Gracias. Sí, gracias. Chao. Chao.